Hola, ¿cómo están? Ese aplauso fue para coordinar audios porque si no quedo desfasada y luego no se entiende nada. En la clase de hoy vamos a hablar sobre células. No me quiero detener en los organelos y todo lo que tiene una célula dentro. Eso es más bien materia que ya me imagino que deben tener en sus cabecitas porque de alguna u otra forma a lo largo de todos estos años todos saben de que la procarionte tiene núcleo y la eucarionte no. ¿Cierto? ¿Se dieron cuenta que me equivoqué? ¿Que es al revés? Espero que sí. Bien, la idea de esta clase review, así le llamé, ya les voy a contar por qué, es que logremos ver las maravillas de la membrana plasmática, que en realidad es semipermeable porque permite el paso de sustancias. Pero eso es como la definición básica y eso es como lo que sabría un niño de octavo que no va a dar la PSU en ciencias. En realidad la membrana plasmática es mucho más que eso y a eso me voy a dedicar en esta clase. Además les quiero mostrar, voy a buscar aquí un documento, bueno se los voy a mostrar después, un documento que se llama Review, que es como una revisión, como un resumen para que lo tengan a mano y así toda esta clase que yo les voy a dar ahora lo tengan como archivado de alguna u otra forma en forma de guía. Este review trae dos partes. La primera parte es la parte de experimento, que es una narración de un experimento súper famoso, pero muy antiguo, es de 1970. Es un clásico de la ciencia, de la biología. Así que se los puse ahí porque es probable que por ahí aparezcan algunas preguntas que ya vamos a ir viendo más adelante sobre ese tema. Y la segunda parte ya trata netamente de lo que son las membranas plasmáticas y todo lo que les voy a comentar ahora. Dentro de la guía hay una hermosa pregunta que en realidad se las voy a subir a Classroom. Es una pregunta muy bonita, es prácticamente comprender de qué se trató el experimento que les narré ahí. Yo en este video no les voy a decir nada sobre ese experimento, así que con la lectura y su comprensión podrán responder a la pregunta. No es muy difícil. Todas las células tienen proteínas en su membrana y las funciones son las que vamos a ver a continuación. Bien chiquillos, bienvenidos a este pequeño review de la clase de biología de 11 de agosto. Este es el documento que les prometí. Acá está el primer experimento que quiero que lo lean, que es de 1970, ya les dije, pero que es un clásico en realidad de la biología, así que es muy interesante saberlo. Y acá está el experimento, ¿cierto? Lo que yo quiero que ustedes respondan. Y no es un punto, ya le voy a subir un poco el puntaje. Entonces, a esto quiero llegar. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas de la membrana? Miren, acá tenemos algunas. Ustedes pueden leer el texto y es muy parecido a lo que yo les voy a comentar ahora. Acá tenemos la membrana plasmática, en este dibujo. Acá está la membrana, ¿cierto? Esto es lo que está dentro de la célula y lo que está en celeste en todas las imágenes es lo que está fuera de la célula, ¿ya? Bien, lo que está entre la membrana plasmática, que son estas cositas, ¿cierto? Que son los fosfolípidos, siempre es la proteína. Y esto es lo que va a ir cambiando a lo largo de cada uno de los dibujos hacia abajo, que es la proteína. Por ejemplo, acá tenemos una integrina. Esta proteína en realidad sirve de anclaje. De anclaje, por ejemplo, cuando un hongo o lo que sea se quiere pegar al sustrato. Imaginemos que aquí está el tronco. Y hay un pastito que ustedes ven que siempre está como pegado a los troncos. Pueden ser algunas raíces, también algunos líquenes, que son como unas manchas verdes que tienen algunos troncos. Todos esos organismos que están ahí pegados necesitan algo para poder anclarse, ¿ya? Y estas células que están especializadas en esa zona donde se fija un organismo puede tener muchas integrinas en su membrana plasmática. Por lo tanto, se puede pegar a otro tipo de sustrato, ¿ya? Una matriz extracelular también, ¿cierto? Que funciona más o menos lo mismo, se puede adherir a otro tejido incluso dentro del organismo. También
hay algunas proteínas que pueden formar unos canales, que ya esto lo vimos, me acuerdo, en el año pasado, ¿cierto? Forman algunos canales donde las moléculas pueden pasar. ¿Por qué tienen que formar canales y no pasar simplemente por la membrana? Porque, bueno, quizá esta molécula está cargada eléctricamente, entonces no puede atravesar por aquí, sino que tiene que atravesar por acá porque la membrana plasmática no se lo permite, ¿ya? Por eso forma este tipo de canal. Ahora, el transporte activo es lo que menciona también el texto, que dice que hay algunas proteínas, ¿cierto?, que bombean algunas moléculas a través de la membrana y ese bombeo de moléculas en realidad requiere un gasto energético y hace que la energía se vaya moviendo desde afuera de la célula al interior y así sucesivamente, es decir, también las proteínas cumplen este tipo de función. La propiedad enzimática es súper importante. La verdad es que hay muchas proteínas que cumplen una función de como acelerar el proceso. Eso es como una actividad enzimática, es decir, si nosotros tenemos una enzima que es como un acelerador de algo, de lo que ustedes quieran, hay una enzima. Entonces, si hay una enzima, esta enzima va a cumplir su función. ¿Ya? Van como a hacer su función de las reacciones que ocurren dentro o en la superficie de la membrana plasmática. También pueden ocurrir reacciones aquí, pero también acá, ¿ok? Y estas enzimas están para cumplir ese trabajo, como para facilitar ese funcionamiento. Ahora bien, otra cosa que me gustaría añadir acá, que la fotosíntesis es uno de esos procesos. Por ejemplo, en la hoja, voy a dibujar una hojita, en la hoja hay muchos cloroplastos, ¿ok? Hay células, ¿cierto? Y dentro de las células están los cloroplastos. Y estos cloroplastos tienen muchas enzimas en la membrana plasmática. Acá voy a dibujar un cloroplasto, aquí. Entonces tiene como una membrana, una doble membrana, y aquí en esta membrana están estas enzimas. Y estas enzimas, que están tal cual como están aquí, ¿ya? Van a producir la energía para que este cloroplasto la transporte en la célula vegetal y puedan ser ocupada por esta plantita. Entonces, súper importante la actividad enzimática, lo que hacen las proteínas. También es muy importante algunas proteínas en la traducción de señales, ¿ya? Las hormonas, como lo vimos el año pasado en el sistema endocrino, ocupan mucho este tipo de proteínas para transmitir la información. Y no solo las hormonas, sino que también algunos tipos de neurotransmisoras que son como mitad hormonas, mitad neuronas. F, el reconocimiento de células. La verdad es que en tiempos de coronavirus siempre es importante que todas las células de nuestro cuerpo identifiquen si tenemos el virus o no, por ejemplo. ¿Y quién las identifica? Adivinen ustedes, las proteínas que están en la membrana son las que van a identificar a este coronavirus. Uy, no sé por qué se baja. Yo creo que es porque es un Word y a cada rato se me va bajando el documento. Entonces, este antígeno que está aquí, que es la proteína, ¿cierto? Va a identificar a este agente patógeno. Y ahí, ¿cierto? Va a mandar todas las señales para poder defenderse. Y finalmente, la unión intercelular hace de que una célula, aquí hay una célula, ¿cierto?, se comunique con otra célula. Y que no solamente se comunique, sino que esta otra célula pueda unirse con otra y con otra, hasta formar un tejido. Por ejemplo, el tejido que nosotros más conocemos es el tejido epitelial, que es nuestra piel, ¿verdad? Gracias a estas uniones de proteínas que eso es posible. Entonces ahí les resumí más o menos todo lo que dice acá. Es bueno que también ustedes lo lean para que vayan practicando. Yo sé que es difícil en tiempos donde la información está tan
resumida y es tan rápida, pero siempre es bueno ejercitar un poquito, sobre todo si el texto no es tan extenso como este. Además está súper claro porque voy explicando, ¿cierto? Y les voy poniendo la letra para que ustedes vayan mirando a qué fotografía corresponde. Recuerden ustedes que voy a dejar esta pregunta en Classroom, ¿ya? Y los leo a todos. Que estén muy bien. Chao.